Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones a todos los amados hermanos, amigos, como siempre que nos hacen el favor de sintonizar la emisora de Dios, Radiovisión Cristiana Internacional, a lo largo y a lo ancho, donde estas ondas radiales, etéreas, llegan, pues allá vaya nuestro saludo, nuestro más afectuoso abrazo electrónico para todos ustedes, muy amados. Un privilegio de parte del Señor, como siempre, el poder, pues, llegar hacia su hogar de trabajo o donde usted va manejando o en el hospital o quizás en la cárcel. No sé dónde usted se encuentra, pero Dios lo sabe y Dios le conoce. Y Dios tiene una palabra para usted en esta hora también. Me es de grata, obviamente, complacencia, siempre saludarle a ustedes, porque aunque no les puedo ver, sé que son esa audiencia con la que cuenta Radiovisión para la edificación de todos nosotros, incluyéndome yo, por supuesto, ya que el Señor cumple su propósito y su voluntad también usando estos medios que están obviamente a la disponibilidad del pueblo de Dios. A los amigos que todavía no han hecho esa decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su alma, también les hago una rogativa en el amor de Cristo, que entreguen su alma al Señor. Dios está interesado no únicamente en que usted guste de la palabra, de la predicación y que tenga su radio receptor encendido para escuchar lo que aquí se predica y se enseña, sino también Dios quiere ir más allá con aquel que todavía no es salvo y es ser su Salvador, Salvador de su alma, poder tener una comunión con usted una vez que usted decida aceptarle, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su alma. Amados, hoy por hoy, siempre lo decimos, las cosas están cambiando y no para bien, sino para peor. Cada día vemos cómo se escuchan noticias, vemos noticias y a veces como que quisiéramos escuchar algo diferente, pero sería una falacia, una mentira, porque en realidad lo único bueno y fiel que nosotros tenemos es al Señor y su bendita palabra. Estas son las buenas nuevas de salvación, por lo cual le invito a todos, tanto hermanos en la fe como aquellos amigos que sintonizan Radiovisión, que escuchan a los predicadores, a los pastores, a los ministros, que en los púlpitos nos reunimos para poder escuchar un mensaje de parte del Señor. Permítale usted que no solamente sea un oyente, sino que también sea ese oyente acompañado de fe, donde esta palabra pueda hallar en usted el lugar que Dios quiere. Claro que sí, muy amado, le hará mucho bien a su alma, a su vida, a los intereses y propósitos que Dios tiene con todos nosotros. Y de eso quiero hablar un poco, reflexionar en cuanto a la escritura, porque el Señor lo ha puesto así en el corazón y todo propósito del Señor para nosotros es bueno, es excelente. Y hoy por hoy necesitamos, como siempre se ha necesitado, la sabiduría de parte de Dios para nosotros, las personas,
los seres humanos, los padres de familia, madres, padres, hijos, para todos, porque la sabiduría de Dios es la que hace perfecta dentro de la madurez que alcanzamos cuando la escuchamos y la llevamos a la práctica. Esa es la sabiduría de Dios que bendice al hombre, al ser humano. Queremos considerar como a manera de reflexión el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y el 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De eso quiero que conversemos un poco, porque esta sabiduría no se obtiene jamás de una manera o forma terrenal. No se obtiene en las escuelas, universidades, colegios. Eso es otra sabiduría, la humana, la del hombre, la racional, con la cual se equipan hombres, mujeres para empresas, trabajos y funciones. Pero esta sabiduría de la que estoy hablando, de la que quiero que usted y yo comprendamos siempre, excede todo conocimiento humano, porque es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo necesitamos nosotros de esta sabiduría? Y quizás en la audiencia hayan muchas personas que sepan mucho de Biblia, pero el asunto aquí es que no es el saber mucho o tanto de Biblia, sino en cómo aplicamos la sabiduría de la Biblia, que es la inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo dado a los hombres, para que implementemos en toda acción, hecho, acto, conducta, primero la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, para que podamos tomar decisiones más, pero mucho más acertadas, y tengamos menos opciones de fracasar cuando ponemos al Señor primero, antes que mis emociones y sentimientos o sabidurías humanas. Por eso es que traje a colación esto, porque la Biblia es un libro de principios y estatutos de parte de Dios. Quiere decir que son divinos. Y si Dios es divino y el principio de la sabiduría, entonces Dios tiene siempre toda la razón en todo lo que Él nos enseña para nuestro provecho. Gloria al Señor, porque aquí quedamos totalmente neutralizados, porque es Dios el que quiere implantar sus principios, su palabra, para que nos vaya bien en la vida, en todo aspecto, en lo personal,
en lo que hagamos como negocio, en la familia, como el esposo, como la esposa, como aquel que pretende en el nombre de Jesús orar para que Dios le dé un compañero a esta mujer o este varón, orando a Dios para que le dé una compañera. Pero es orando y no a través de lo que percibimos, a través de los ojos o los sentimientos que emanan del corazón por lo que vemos o sentimos, sino más bien a través de lo que Dios comenzará a hacer en aquellas personas que han decidido implementar primero el conocimiento de Dios para que le vaya bien, para que nos vaya bien en todo. Fíjese, amado, que el libro de Proverbios dice claramente el 2 para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Mire qué importante es entonces escudriñar la palabra y confiar en el Señor. Como pastor, pues me he dado cuenta a través de los años que en realidad debemos de aplicarnos lo que de la Biblia sabemos si queremos tener triunfos y éxitos en la vida. No digo que no vayamos a tener problemas, porque los problemas, por muy marcada que usted lleve su vida con la palabra, los problemas son parte de nuestro diario vivir, porque a veces ni usted los forma, ni usted los busca, y sin embargo aparecen de cuando en cuando. Mas, sin embargo, la Biblia, como explicaba hace un momento, es un libro sagrado. ¿Por qué? Porque contiene las escrituras de nuestro amado Señor y Salvador. Aleluya. Dice, para que todo aquel que en Él cree, y eso es importante, porque fíjese, amado oyente, que cada problema se forma en la gran mayoría. A veces no por falta de información, porque a veces usted como cristiano sepa lo que la palabra dice, pero a veces se transgreden, a veces se rompen, a veces se pasan principios que no deberían, bajo ninguna presión, ni afectos, ni compromisos, romperse, porque nos exponemos a desobedecer a Dios, que nos ha dado su palabra, para que a través de ella podamos entonces sopesar, tomar decisiones y accionar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Porque nosotros tendemos con mucha frecuencia a dejarnos llevar por las emociones, por lo que entendemos que va a funcionar así, incluso hasta mintiendo, algunos hasta robando, algunos hasta haciendo algo que no te es lícito hacer, porque lo que hoy puedas ver que se puede, mañana puede traerte consecuencias graves. Entonces, la sabiduría de Dios es la que tiene que implementarse, aunque en el momento no lo veas conveniente. Pero a lo largo del camino te darás cuenta que si Dios está en el asunto que iniciaste, si Dios está en la relación a la cual le has dado inicio, honrando a Dios en ella, te garantizo que las cosas saldrán bien. Por eso dice Salomón aquí, para darle a los simples, importante esto. Qué cosa más hermosa, porque dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A los jóvenes, porque aparte de nosotros los ya un poco mayores, no, pues hay una juventud que también tenemos en nuestras iglesias,
y que a veces, por mucha doctrina que reciban, instrucción bíblica, tienden a, llamémosle, a lanzarse tras una aventura por la apariencia, por los sentimientos no controlados definitivamente por su Espíritu Santo. Y luego más tarde nos daremos cuenta que dentro de lo que a veces decimos es que es joven pastor, necesita experimentar, pero en ese experimentar muchos quedan marcados en su vida para siempre, con el fracaso, con el dolor, cosas que pudieron haberse evitado si tan solo hubiesen considerado honrar a Dios en esas acciones que tomaron, que decidieron hacer. Por eso es que el saber Biblia, el memorizarse capítulos y textos bíblicos, mis aplausos para aquellos que saben retener y que citan Biblia doquiera que se les pide que lo hagan. Pero el asunto aquí no es únicamente saber muchos textos, es cómo yo aplico esos textos primeramente en mi vida para que me vaya bien, primeramente en mi familia, como esposo, como hijo, como abuelo, para que aquellos puedan ver que en realidad hay algo que excede en el consejo que se da de ese hombre y esa mujer que ama a Dios, que conoce su palabra. Porque el Señor, por mucho que usted ore, y quiero decirle esto, porque hay personas que me han dicho a mí, figúrese usted, 34 años, la gloria sea para el Señor, pastoreando una iglesia, y he escuchado un sinnúmero de excusas y personas diciendo, estoy orando a Dios, y manifiestan la razón para lo cual dice que están orando. Pero yo definitivamente creo ciegamente que Dios no va a contestar una oración que vaya en contra de su palabra y de su voluntad, que es la palabra escrita. No, porque entonces Dios no tiene dos voluntades, porque si una es la que está escrita, esa es la voluntad de Dios. Y aunque guste o no guste a la persona, esa es. No hay dos. Y si usted me dice, sí, pero yo hice, y bueno, usted quiso hacerlo, y ojalá que le funcione. No, ojalá que le vaya bien. Pero Dios jamás tiene dos voluntades. Él tiene una sola. Por eso dice la Escritura acá, para darle sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Qué lindo esta declaración, porque entre más nos dejemos aconsejar por Dios y lo llevemos a la práctica el consejo, más sabiduría, más prudencia, menos riesgo de fracasar tendremos, porque caminaremos en obediencia y en cobertura divina, en este caso de Dios. Qué penoso es saber que hay hermanos, hermanas, que en la audiencia luego llaman diciendo, es que tengo una relación que no es la correcta, y pretenden bajo el concepto de excusa que están bien o que Dios es amor. Por supuesto, yo creo definitivamente que Dios es amor. Por favor, Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, pero el amor de Dios no es un amor permisible sin que Él ponga sus condiciones.
Ahora, usted puede tomarlo como usted quiera, pero el amor de Dios no es permisible en cuanto a estatutos y mandamientos, porque para eso están. Que Dios es misericordioso, claro. Que fue mal, que pecamos y venimos a la presencia de Él y le pedimos perdón, claro que Dios nos perdona. Pero las consecuencias de las cuales se cometieron y luego hay una desgracia, una tristeza, un fracaso, y luego se viene a Dios pidiéndole perdón, claro que Dios perdona, pero pudiste haber evitado aquello. Y el punto es eso, la sabiduría de Dios previene lo que puede acontecer más adelante si se toma un paso en falso, en contra de lo que es la bendita palabra de Dios. Y allí es que estriba la sabiduría de Dios. Creo que los hermanos que me están escuchando estarán de acuerdo conmigo. Porque ¿cuántos no nos hemos equivocado en la vida? Todos. Pero no podemos vivir equivocándonos siempre y siempre. Porque la vida, siempre digo también, que es una buena maestra. Si no lo aprendió en la primera vez, lo tendrá que aprender en la segunda. Y si no aprende en la segunda, va a tener que aprender en la tercera. Porque hay gente que es así. Vive intentando a su manera, vive intentando y desafiando y queriendo que Dios haga conforme a ellos quieren y no como Dios quiere que se hagan las cosas. No, amado, no. Sé que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos rectos, pero su final es camino de muerte. Sí, amado, ojalá que usted que me escucha hoy pueda estar poniendo mucha atención y estar sopesando las decisiones que va a tomar o que ya tomó, o que a lo mejor diga usted, pastor, pero ya estoy metido en esto. Pues vea cómo se sale. Porque hay cosas que pueden hacerle mucho daño a usted. Sí, hay cosas que Dios no puede estar involucrado jamás en lo que no es santo, en lo cual no hay la paz de Dios. Todo esto debemos de tenerlo presente. Ni tratemos de sobornar a Dios, ni de convencer a Dios que estoy orando y que lloro para que Dios entonces ceda. No. Dios tiene una sola palabra y es la que está escrita aquí. Quiero rápidamente citar el otro versículo donde dice que oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. El entendido adquirirá consejo. Ojalá que usted que me esté escuchando pueda entender y coger el consejo. Que va a doler apartarse, dejar aquello, va a doler. Pero si usted quiere honrar a Dios y tener no un ayer, porque el ayer ya pasó, un hoy y un futuro más adelante mejor, es mejor que comience a aplicarse la sabiduría de Dios para que le puedan venir mejores días de reposo y de paz con Dios y con usted mismo. Voy a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Prospérala, Señor, en cada vida y en cada corazón. Amados, que les habló el pastor Mauricio Robles, pastor de la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación Incorporada, ubicada aquí en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey, en el 204 de la avenida Madison. Nuestros servicios son los días miércoles y viernes de 7:30 a 9:30. Día domingo de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. Segundo servicio de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde. Muchas bendiciones, amados, y que el Señor prospere y bendiga esta palabra en cada uno. Paz. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.